prevención de la delincuencia organizada es el trabajo más complejo que debe involucrar a la mayoría de las agencias del Estado mexicano. Las entidades federativas deben participar en poder neutralizar, eliminar, contener los factores de riesgo social que explican por qué chicos, niños y niñas de entre 10 y 14 años se deslizan como hormigas hacia pandillas, hacia grupos criminales, y así constituyen mano de obra barata para que los carteles puedan operar con impunidad. Eso es algo que se debe abordar a través de programas que se coordine el sector educación, la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo, porque hay factores de riesgo laboral, cuando los padres no trabajan, la madre no trabaja, cuando existe un problema de desempleo crónico en la región, cuando no existen oportunidades, normalmente la informalidad cunde y los jóvenes tienden a deslizarse hacia actividades delictivas que contemplan una base muy importante que la delincuencia organizada utiliza para poder operar con impunidad alrededor de la República. Como les he dicho antes, no nos referimos a la delincuencia organizada como una delincuencia organizada nacional. Está presente invadiendo otros países y especialmente si ustedes van a Centroamérica verán que Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá está siendo contaminada en su tejido social por las alianzas entre grupos criminales mexicanos y grupos criminales locales. En todo esto, jóvenes de estos países están siendo incorporados a pandillas. Los Maras Salvatrucha, que es una pandilla de jóvenes transnacional, se está haciendo presente en todos estos países y están en alianza con los Zetas. Por lo tanto, la prevención social de la delincuencia organizada es uno de los elementos más importantes para poder contener este problema a largo plazo. Es una vacuna muy importante para que el flujo de jóvenes no le represente más mano de obra barata a la Alianza de Sinaloa, a los Zetas, a los Beltrán Leiva o al Golfo, etcétera, a todos estos grupos criminales que operan con impunidad a lo largo del territorio. Podrán encontrarse con tres marcos legislativos internacionales que sirven de base para el combate a la delincuencia organizada y la corrupción ligada a la delincuencia organizada. El primero es lo que ya les comenté, la Convención de Mérida, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que contiene medidas preventivas, medidas represivas, medidas de prevención social, donde la sociedad civil tiene un rol fundamental, que hoy en México todavía está ausente, y por lo tanto los países que han implementado la Convención de Mérida en la mayoría de sus cláusulas ve disminuir los niveles de corrupción privada y los niveles de corrupción pública, porque la convención no solamente cubre corrupción en el sector público, sino también corrupción en el sector privado. Cuando hablamos de corrupción, si bien la convención no define legalmente qué quiere decir corrupción, sí establece los tipos penales o los tipos de corrupción que deben estar incluidas en los códigos penales. No estamos refiriéndonos nada más que a soborno. Delitos como conflicto de interés, tráfico de influencias, tan comúnmente encontrados en países donde la delincuencia organizada hace uso del tráfico de influencias y del conflicto de interés para poder capturar al Estado al más alto nivel, también está tipificada en la Convención de Mérida. La Convención de Palermo, que es la segunda convención ONU, que ustedes podrían revisar cuando tengan el tiempo necesario para leer sus cláusulas, es una convención que fue ratificada por México ya en esta década pasada y que encuentra su reflejo en la Ley Federal Mexicana contra la Delincuencia Organizada, que cumple bastante bien con las
bases fundamentales de la Convención de Palermo. La delincuencia organizada está bien definida en la ley mexicana, los instrumentos para combatirla están bien definidos en la ley mexicana, pero hay una escasez de elementos preventivos para combatir la delincuencia organizada, y a ellos nos vamos a referir en los próximos minutos. Por último, tenemos las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que son recomendaciones que la comunidad internacional delineó para prevenir y combatir el lavado de dinero. Estas recomendaciones son esenciales para atacar la esencia misma de la delincuencia organizada en su faceta de empresa criminal. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender la Convención de Palermo, la Convención de Mérida, las 40 recomendaciones GAFI como esenciales y parte de un solo bloque de políticas públicas que deberían ser implementadas al mismo tiempo.